Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador del alcalde de Gotham. El diseño del juego Major Simulator es muy interesante. Como juego de infraestructura, el protagonista será asesinado por NPC y podrá resucitar incondicionalmente después de la muerte. Pero el juego de Weiwei tiene un fallo. Tras la resurrección, el cadáver no desaparece. Mirando el cadáver frente a ella, tuvo 1, 2, 3, 4 y 5 ideas audaces. El puesto de alcalde de Ciudad Gótica es un trabajo de alto riesgo. Pero su nuevo alcalde parece estar bien. Después de más de un mes, sigue vivito y coleando. La persona que pagó por la vida del alcalde, enojado, dio una mala crítica a los asesinos. Un día, un murciélago en la batalla entró por error en la oficina del alcalde y accidentalmente abrió el gabinete. Decenas de cadáveres apilados al azar salieron rodando de la puerta del armario con un clic. Un murciélago. Por favor, elige cómo tratar con tu cadáver. A. Gasta 1000 de oro para enviarlo a incinerar. B. Esconderlo en el lugar en un armario caja debajo de la mesa de al lado. Weiwei. Elijo C. Obtener mayores beneficios económicos de los insectos. Capítulo 179. Jason vació lo último del cargador, pero Caronte, apoyado contra la pared, permaneció inmóvil. Él está muerto. Cuando murió su piel estaba ulcerada, lo que fue descrito como un fantasma maligno. Era un ser humano fuerte hace apenas unos minutos, e incluso tenía habilidades de autocuración casi inmortales. Pero Jason sabía que lo que le daba la habilidad también podía matarlo. Una sobredosis de la droga llenó el aire y Caronte ni siquiera pensó en preparar una máscara de gas. En los últimos minutos de su vida, persiguió a Jason casi con furia y locura, destruyendo todo a su alrededor, y finalmente se desplomó allí. Al final, destruyó las puertas para entrar y salir, y también destrozó las tuberías de evolución del aire. Jason no pensó en ello durante mucho tiempo. Él mismo selló la tubería. No se puede permitir que el virus se propague al mundo exterior, incluso aunque sea la última forma de salir de aquí. Pero cuando levantó la mano, supo que estaba infectado. Caronte es un hombre codicioso. También tiene miedo a la muerte. Después de fortalecerse, todavía no está satisfecho. Quiere utilizar el virus para investigar la segunda y tercera generaciones. Por lo tanto, las únicas personas que puede utilizar para infectar al mundo entero son las 3000 personas que son sus enemigos. Cerrar esta habitación significa cerrar la entrada y la salida del virus. Al final de su vida, Jason siguió pensando en formas de sobrevivir, pero las rechazó una y otra vez. Podría irse de allí y sobrevivir, pero tal vez no pudiera hacerlo sin implicar a otras personas y definitivamente traería el virus a la Tierra. Bueno, vamos a arriesgarnos. Incluso cuando estaba mareado al final, todavía podía sentir que alguien lo observaba en silencio. En el último momento, escuchó claramente el sonido de la pared exterior del búnker rompiéndose. Entonces, una mano fría presionó su frente. Los cierres de la ciudad y de las carreteras solo duraron un día y medio. Si no fuera por la creciente reputación del alcalde, habría sido casi imposible lograrlo. Habría costado mucho esfuerzo simplemente controlar a los criminales fugitivos. Sin embargo, cuando el ejército entró en la ciudad, pocos se atrevieron a oponerse abiertamente. La causa del cierre de la carretera fue el hundimiento del terreno. Más tarde, el encargado de la tienda fue enviado de vuelta a casa y trajeron máquinas perforadoras y equipos de gran tamaño, como si realmente la carretera fuera a ser reparada. El suelo se hundió y duró 7 días.
Durante 7 días, los camiones salían continuamente de la ciudad y, ocasionalmente, una gárgola volaba y flotaba en el cielo, ahuyentando a quienes querían explorar secretos y tomar fotografías aéreas. De todos modos, estos drones no habían solicitado permisos de disparo. A veces las gárgolas son más útiles que los humanos, dijo a lo lejos un piloto del ejército del general Luo Xiu, apoyado en un caza, a su compañero. Si nos vamos, ese dron no podrá pagar ni el costo de disparar los proyectiles, pero jamás pensé que estas esculturas de la ciudad me robarían el trabajo. ¿Qué hay de malo en no tener que trabajar más? Su compañero le dio una palmadita despreocupada en el hombro, sosteniendo un nugget de pollo frito en la boca. Aún te están quitando el trabajo los superhéroes, bajó la voz, medio en broma y medio autocrítico. Por eso mucha gente odia a Superman. Esta clase de superhumano ha hecho el trabajo que deberíamos hacer, ¿no te parece que somos inútiles? La gente común respeta a los superhéroes, pero aquellos que están en el ejército, ni hablar de los Vengadores. Otros superhéroes ignoran la ley y su existencia es una bofetada a sus superiores, pero es demasiado peligroso fuera de la Tierra. Ellos más o menos saben que sin la protección de los superhéroes, la Tierra no puede resistir la invasión de extraterrestres. Me molesta solo pensarlo, pero no hay nada que pueda hacer. Los seres humanos todavía son demasiado débiles. Esta unidad no pertenece a Gotham. Están estacionados cerca y se niegan a ser trasladados. Sin embargo, parecen tener una buena relación con ciertas personas en Metrópolis. En Metrópolis está Superman, por lo que es normal que los militares estén del lado. El compañero levantó el telescopio y observó cómo una persona tras otra eran sacadas del subsuelo. Se subieron al coche aturdidos y se agacharon con la cabeza entre las manos. Tenía una expresión extraña en su rostro y murmuró: en realidad hay gente bajo tierra. Una pequeña sociedad se ha desarrollado subterráneamente en Ciudad Gótica. Aunque es una sociedad esclavista deformada, después de una cuidadosa consideración, Vivi decidió expulsar a esta gente. Si no se convierten en ciudadanos de Ciudad Gótica, se convertirán en un cuchillo que cualquiera podrá sostener y apuñalar en Ciudad Gótica. ¿Quién puede sentirse cómodo permitiendo que cientos de miles de personas desconocidas vivan en el sótano de su propia casa? De todos modos, Wei Wei se sentía incómoda y un poco enojada cada vez que pensaba en ello. Fue tiempo suficiente para que ella completara la transformación del zombi de lava. A ella no le importaban en absoluto los diamantes subterráneos. De todos modos, no se convertirían en diamantes en el sistema de juego. Después de invitar a Bruce y a otros a echar un vistazo, confirmaron que los diamantes contenían estructuras inestables que podrían causar una explosión, por lo que todos fueron enviados a ser destruidos. Los zombies todavía permanecen bajo tierra y comienzan a transformarse y llenar el mundo subterráneo. Toda la ciudad gótica subterránea es como una casa excavada por las termitas, por lo que la llenan y la transforman al mismo tiempo para prepararse para inundaciones y tsunamis, pero la velocidad no puede ser demasiado rápida. Al ver que el magma subía lentamente, Wei Wei fue la última persona en salir del subsuelo. En ese momento había pasado un mes desde el último incidente. Entre los esclavos, los enfermos eran enviados al hospital, los huérfanos al asilo, los adultos necesitaban recibir reeducación y otras personas mayores eran enviadas a South Sinclair. Debido a que su forma de pensar era fija y difícil de cambiar, simplemente les enseñaron cómo ganarse la comida y los gastos de manutención trabajando en South Sinclair. Aunque esto afectó la estructura de edad de South Sinclair, la ciudad vacía finalmente se llenó y parecía haberse vuelto más animada. Confiando en la ruta de desarrollo urbano establecida, la ciudad de South Sinclair ha entrado en una operación saludable. Aunque todavía no ha obtenido beneficios normales como ciudad de juegos inmersivos, no debería estar muy lejos. Después de un mes entero, Wei Wei naturalmente resolvió todo de una vez. Vale la pena señalar que debido a que el nivel integral ya es un número positivo, los ingresos fiscales de Ciudad Gótica finalmente podrán ser recibidos por el alcalde y luego utilizados para inversiones normales. En pocas palabras, el alcalde finalmente no tendrá que recorrer toda la ciudad en busca de bandas mafiosas que se roben entre sí.
Ya casi no quedan grandes mafias, y la mayoría son pequeñas organizaciones como las que cobran tasas de protección en los muelles. Después de lidiar con la mafia, lo que más preocupa a la gente en esta ciudad son en realidad los lunáticos como el Joker y los criminales de alto coeficiente intelectual como el hombre cara de cerdo y el señor Frío. Afortunadamente, todas las personas que se presentaron fueron encarceladas en la prisión de South Clayton. Pero es más doloroso usar mi propio dinero que el dinero de otras personas, dijo Anna Alec medio en cuclillas en el suelo. Los gatos estaban dando vueltas a su alrededor. Agarró la mano de Bella, como si hablara consigo misma. ¿De verdad no hay nadie que pueda sacarle dinero? ¿Por qué no hay minas de oro en Gotham? Solo había magma, magma y magma. Después de que los impuestos finalmente se recaudaron con normalidad, el lugar más concurrido de toda la ciudad era la corte, porque el alcalde, con la ayuda de justicieros y otros, estaba tratando de expulsar a la gente de la corte de los búhos de Ciudad Gótica. Por supuesto, sería mejor dejar el dinero y simplemente expulsar a la gente. En la superficie, por supuesto, la existencia de la rumoreada corte de los búhos en Ciudad Gótica no fue revelada a los ciudadanos. Solo la gente del subsuelo sostenía los periódicos y revistas de todo Gotham. La empresa de publicidad Felix también aprovechó la oportunidad para promocionar la ciudad de juegos inmersivos de South Clay. Al fin y al cabo, un gran número de gente de la clandestinidad fue realmente enviada a la ciudad. Pueden esperar hasta que se decida el caso para verificar sus activos, dijo Jason enojado, pero ¿por qué están ustedes dos aquí? Esta es la prisión de la ciudad de South Clay. Después de que la ciudad de South Clay volvió a la normalidad, Vivi renunció silenciosamente como alcaldesa interina porque la ciudad ya no necesitaba un alcalde. El nuevo alcalde era un gato. No es Catwoman ni dos caras, sino un gato normal y corriente. Ardiobot, interpretado por Felix, pensó que él o alguien más tenía la oportunidad de convertirse en alcalde, pero al final, su entusiasmo como publicista le hizo darse cuenta de que un gato como alcalde obtendría mejor publicidad que una persona. El superior inmediato de Nanny Clay es el alcalde, y el alcalde no es más que una mascota, y todo lo que esta ciudad de juegos necesita es una mascota. Ahora la mascota alcalde se frota contra las pantorrillas del alcalde y maulla. Por supuesto que estoy aquí para visitar a mi tía, le sonrió la esposa del alcalde, pero mi tía está descansando, así que vine a la prisión a echar un vistazo. Otra ola de noticias que ha alimentado recientemente los tabloides es la afiliación del alcalde. En cuanto al alcalde de Ciudad Gótica, debería su apellido ser Rosario Diamond. De todos modos, nadie piensa que su apellido sea Alec. Jason parecía solemne y pensó por un momento. ¿Dejaste salir al viejo murciélago a propósito? Después de terminar el viaje subterráneo, Batman finalmente encontró la ciudad de South Clay. Se desconoce de qué hablaron, pero ambos resultaron heridos después de salir. Pero cuando Batman vino por segunda vez, se llevó la Máscara Negra de aquí. El crimen cometido por Máscara Negra es suficiente para ser fusilado en el extranjero, pero puede haber accidentes en el proceso. Tanto el propio Jason como Batman saben que Máscara Negra debe pasar por el proceso de juicio normal y luego ser fusilado. Ya sea que lo asesinen antes del juicio, o que escape, o que ocurra un accidente en el juicio, no tiene sentido que el alcalde permita que Máscara Negra abandone Gotham como un criminal. Ponerlo en el banquillo de los acusados es simplemente hacerlo morir. Así que Batman fue allí él mismo. Cada vez que pensaba en esto, Jason se sentía muy complicado. Máscara Negra se convertirá en el primer criminal famoso en ser ejecutado públicamente en Ciudad Gótica. En cuanto a otros criminales veteranos, ya sea Falcone o Romani, se desconocen sus vidas o muertes, o su gobierno ha sido derrocado por otras mafias. Es como si la oscuridad de Ciudad Gótica fuera un reino propio, y las cosas solo pudieran hacerse según sus reglas, pero ahora Ciudad Gótica tiene nuevas reglas. Es el nuevo alcalde de Gotham quien establece las reglas. Todos los que conocen esta noticia, cuando vean a Máscara Negra realmente morir, se preguntarán, ¿por qué no hay pena de muerte en Ciudad Gótica? También podemos tener la pena de muerte. Este es probablemente el verdadero propósito de Anna Alec.
Independientemente del proceso por parte de Máscara Negra, los problemas en los que se encuentra la alcaldesa provienen de su tía y su tío. Su tía quiere que ella herede la familia Rotesai, y su tía tiene una relación ambigua con ella y está utilizando a la familia Diamond para engancharla. Cuando la corte de los búhos estuvo a punto de ser destruida, el alcalde le dijo explícitamente que había pasado del mal al bien en la corte, pero Jason ya había entrado previamente en la habitación secreta de Rose y ella lo había perseguido, por lo que ya había adivinado la mayor parte. En ese momento, dejó deliberadamente que la vieja murciélago abandonara Ciudad Gótica, y luego usó a Diamante para presionarla, de hecho, para obligar a Rose a tomar medidas. Jason no fue tan irrespetuoso con el alcalde. Considerando lo que el alcalde había hecho por Ciudad Gótica, pensó por un momento: ¿vas a matar a la señora Roseside? La capacidad de Ana para jugar en ambos lados, entre Roseside y Diamond, ya había hecho enojar mucho a la señora Andrea Roseside, quien en secreto transfirió todas las industrias que podían transferirse a Ana. En ese momento, podría verse estimulada a hacer algo extremo. El alcalde meneó la cabeza. Por supuesto que no. Pero si la señora Rotesai quisiera suicidarse, no le importaría aceptar una ola de herencia. Capítulo 180. El impacto de 120.000 supervivientes del subsuelo en Ciudad Gótica es enorme, pero esto es Ciudad Gótica después de todo, así que nada es sorprendente. Además de apoyar a diversos periódicos y pequeños diarios, también existe la industria del turismo. La industria turística de Gotham siempre ha sido tibia. Por supuesto, siempre ha habido una industria turística, pero la seguridad pública aquí siempre ha sido criticada. Se puede desarrollar una ciudad subterránea completa a un nivel más profundo. De hecho, muchas personas no entienden por qué el alcalde insistió en bloquear completamente el subterráneo, porque no sabían sobre el problema de la piscina de magma. Después de una cuidadosa consideración, Wei Wei decidió brindarles a aquellas pobres personas que estaban vivas o muertas debido a la lava un lugar donde descansar en paz. Y. No ha renunciado por completo al metro, una atracción turística que solo tiene Ciudad Gótica. Ella puede utilizar la búsqueda en el subsuelo como un truco para atraer turistas. Lo que preocupaba a Wei Wei era otra cosa. Incluso si tuviera suficiente dinero, no podría cambiar la ciudad por completo. Además, el sistema de juego no parece emitir misiones para ayudar a los ciudadanos. Wei Wei miró hacia atrás a todas las misiones que había recibido y descubrió que cambiaron Ciudad Gótica, pero no involucraron a los ciudadanos mismos. Pero ¿cómo podemos transformar una ciudad sin tener en cuenta sus habitantes? Ella pensó. Ella estaba parada en el segundo piso de la planta de acero Seanes en Audisburg, y el cielo estaba un poco más oscuro allí que en otras partes de la ciudad. Audisburg es el centro industrial de Ciudad Gótica. Sin embargo, en comparación con las zonas más prósperas de la ciudad, hace mucho que está desierta porque Gotham City completó su transformación industrial en 100 años. El ejemplo más clásico es Wayne Enterprises, y la ciudad entera se ha transformado de industria pesada a industria de alta tecnología. Entonces, los trabajadores originales perdieron sus trabajos, miró a lo lejos sin girar la cabeza, y simplemente le dijo al pingüino detrás de ella. Al mismo tiempo que los trabajadores perdieron sus trabajos, la mafia pasó a gobernar el otro mundo de Gotham, así que los trabajadores tenían los trabajos más convenientes y mejor pagados, unirse a la mafia y trabajar para Romani o Falcone. Tras la caída de estos dos jefes, nuevas fuerzas en Gotham se turnaron para aparecer, y los hijos de los trabajadores pudieron seguir trabajando para otros jefes. En la mafia siempre podían encontrar trabajo. Los que no pueden ser encontrados están en prisión o muertos. ¿Quieres proporcionarles trabajo? El pingüino sonrió torpemente. ¿No los proporcionaste ya? En los primeros días, Vivi se dio cuenta de que la delincuencia desenfrenada se debía enteramente a que muchos hombres adultos deambulaban por las calles sin hacer nada, por lo que había estado buscando trabajo para ellos, a veces por la fuerza y a veces por atracción activa. El primero está ahora en la prisión de Blackgate, y el segundo casi se ha convertido en un empleado común, y algunos de ellos incluso han tomado la iniciativa de ir a la escuela de adultos en el distrito este para estudiar. Estas personas fueron las que reconstruyeron el sistema de alcantarillado de la ciudad.
Sin embargo, la construcción del alcantarillado se completó y todo el dinero que Wei Wei había engañado y robado fue distribuido. Había muchos trabajadores en esta ciudad, pero los trabajos que podía proporcionar eran limitados. Si las patrullas y la supervisión no se hubieran reforzado más tarde, y las gárgolas no estuvieran revoloteando en el cielo, la tasa de criminalidad aún habría aumentado. Porque la única habilidad vital de algunas personas es el crimen. En los últimos meses, Wei Wei ha estado usando su propio dinero y el dinero del ayuntamiento para contratar trabajadores a pequeña escala, desde la reparación de puentes hasta la reparación de carreteras. Después de obtener los impuestos, dejó todo el trabajo político a dos caras, al viejo Jia y al nuevo parlamento, y luego invirtió los impuestos en la mayor medida posible en la reconstrucción de la ciudad. Hace 100 años, la infraestructura de Ciudad Gótica era muy avanzada, superando el nivel de aquel entonces. Sin embargo, como era demasiado avanzado, casi no había espacio para la reconstrucción. Han pasado 100 años y, aunque estas instalaciones siguen operativas, han quedado obsoletas. Especialmente algunas partes, como la jefatura de policía de Gotham, que ha sido bombardeada 3 veces. En cada ocasión solo se demolió y reparó una parte. Esta vez, Vivi simplemente lo derribó y lo reconstruyó. Demolió y reconstruyó todos los edificios que aún podían resistir, e incluso renovó el ayuntamiento, todo con el fin de proporcionar trabajo a los que solo tenían fuerza física, para que el dinero pudiera fluir a sus manos legalmente y evitar que robaran. Entonces Wei Wei pensó un rato y decidió escoger al pingüino, el criminal que era el mejor en los negocios, y aprovecharse de él. Necesito que consigan trabajos permanentes y se establezcan. Todos. El pingüino tocó el pájaro que volaba hasta el ala de su sombrero y dijo sin rodeos: imposible. Sonrió, con el rostro lleno de impotencia, e incluso con un poco de sarcasmo en sus ojos. No puedes apoyar a una ciudad, así que la ciudad encontrará una salida por sí sola. Caminó desde detrás de Wei Wei hasta su lado y miraron por la ventana juntos, con la espalda recta, pero su expresión era complicada. En esta tierra bajo nuestros pies, hasta donde sé, ha habido venta de órganos, comercio sexual / esclavo, contrabando de armas, experimentos de transformación bioquímica, nuestros hombres se beneficiaron de estas transacciones, y el dinero fluyó de una persona a otra, pero no importa que, ganancia significa que pagamos el principal. Hizo una pausa. Esos órganos que se vendieron, los esclavos que fueron asesinados, esa gente débil es la principal. Los débiles serán devorados y los fuertes se comerán su carne y sangre para sobrevivir, y ustedes, incluyendo al alcalde, lo que quieren es alimentarlos ustedes mismos. Como el fondo de calidad de Bruce Wayne. Pero Bruce Wayne, su industria, no dará trabajo a estos tipos que nunca han ido a la escuela. No tienen trabajo, y la existencia de Wayne Enterprises les limita el espacio, y luego Wayne les devuelve el dinero, diciendo que es caridad. No quiero que me traten con caridad, así que voy y robo lo que quiero, tosió el pingüino 2 veces y continuó. Son iguales. Tienes que ponerte en el lugar del débil, y cuando se hayan comido tu carne y sangre, seguirán robando lo que necesiten, porque Gotham es una ciudad así, Gotham solo les enseñó a hacer esto. Para entonces, surgirá una nueva mafia y Ciudad Gótica se convertirá poco a poco en lo que solía ser. Cambiarla no se logrará en solo unos meses. Tal vez sea necesario que la próxima generación, y luego la siguiente, reciban educación, mejoren su clase social y se pongan al día con los cambios de los tiempos, en lugar de quedarse estancadas. Si la persona que está aquí es una persona ambiciosa que está decidida a salvar Ciudad Gótica por completo, probablemente se sentirá disuadida, pero la persona que está aquí es un jugador al que le gusta encontrar lagunas para pasar de nivel. Eso no importa, Wei Wei le dio una patada y luego pateó en la espalda al hombre que estaba a su lado, pero la caridad puede acelerar todo esto, acelerar los cambios que solo se pueden completar en varias generaciones, para que los niños tengan dinero para ir a la escuela y evitar que las personas sin hogar mueran de hambre en invierno. No hables tanto, solo dime cómo gastar el dinero. Pingüino. ... Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y tirar dinero al agua? Para usted el dinero es solo un número.
No te sentirías culpable si permitieras que la persona que mejor gana dinero te enseñe cómo gastar tu dinero de una manera semi-caritativa. La conciencia de Wei Wei no le dolía en absoluto. Para ella, el dinero en el juego era solo un número. Abrió la lista y el mapa, hizo clic en los edificios del mapa y decidió construir más hospitales y escuelas, lo que también consumiría una oleada de mano de obra. Podría pedir al nuevo parlamento que siguiera discutiendo este asunto, ya que de todas formas el dinero debía gastarse cada mes. A finales de julio, se estaban construyendo nuevos estadios, hospitales, comisarías y escuelas, se estaban renovando edificios antiguos, se cerraron y martillaron muchas carreteras y se construyó silenciosamente una extraña torre blanca en el centro de la prisión de Blackgate. A Vivi le tomó medio mes recibir suficientes materiales para construir el plano dorado, campo eléctrico pensante que había obtenido en junio. El ayuntamiento tuvo que aumentar los ingresos y al mismo tiempo reducir los gastos. En cuanto a cómo ahorrar dinero, de todas formas, los criminales van a morir tarde o temprano, ¿para qué necesitan comer?, dijo el director al tirador de la muerte que estaba a su lado. De Azot Floyd. Como asesino mercenario, había sido arrestado durante mucho tiempo. Después de pensarlo mucho, no escapó de la prisión. Después de todo, su hija vive en Ciudad Gótica. Son como una banda de monos agresivos que desperdician fuerza policial y equipo médico, dijo la guardia frente a ella con las manos en los bolsillos, dejando entrever los abultados músculos de su antebrazo. Si no comemos, bebemos ni dormimos, y aún así podemos contribuir a esta ciudad, sería fantástico. Campo eléctrico del pensamiento. Todos los pensamientos en el campo eléctrico se pueden convertir en energía puntual pura. Municipio de fantasía. Arrastra a los humanos dentro del alcance de las reglas al espacio durante el evento del Día del Niño. Esta vez, la escena espacial elegida por Wei Wei ya no es una película. Se da cuenta de que cuanto más grande sea el mapa del juego, más incontrolables serán los jugadores, y el mapa de la película es toda Ciudad Gótica, lo cual es demasiado problemático. Los criminales que fueron arrastrados a Gensokyo y desaparecieron fueron arrojados a un circo extraño. Bajo la influencia de las reglas, se vieron obligados a luchar como pequeños animales. Las identidades de los pequeños animales fueron asignadas aleatoriamente. Eran slimes y no necesitaban comer nada en la escena de la ilusión. También hay una forma de pasar de nivel, que es estar en la arena final en el séptimo día y ganar el juego. Solo pueden escapar de 3 a 5 personas a la vez. Los demás podrán volver a hacerlo en estos 7 días. ¿Quién se quejaría de tener demasiada energía limpia? Después de observar durante 7 días, el criminal que apareció de repente quedó aturdido e incluso se comportó como un animal durante muchos días. Solo regresó a su estado original después de recibir asesoramiento psicológico. El tirador de la muerte. Se rindió. ¿Qué quieres que hagamos exactamente? Sabía que esta disuasión no era solo para él. Bella Beethoven quiere capturar criminales con habilidades especiales. Es mejor decir, ¿qué puedes hacer? Encuentra un rol para ti que no sea ser un agresor humano, Floyd. A finales de julio, varios auxiliares extranjeros aparecieron en secreto en las fuerzas especiales SWAT, la milicia y la guardia, y el de Shooter cambió su apariencia y se convirtió en un instructor de tiro que tuvo que usar esposas especiales con descargas eléctricas. A veces no podía entender por qué sentía que el director relajaba su supervisión sobre otras personas, pero siempre era estricto con él. Lo que tampoco pudo entender fue si su intento de asesinar a la alcaldesa Ana Alec tuvo éxito. Podría ser que estuvieran tomando represalias contra él porque lastimó a Alec. Sin embargo, a los ojos de la señora Rosette, la agitada reconstrucción de la ciudad, los traslados secretos de personal, la prisión de Blackgate aún más cerrada y la repentinamente famosa ciudad de South Sinclair no son importantes. Al 10º día de regresar a Ciudad Gótica, y un mes después de perder contacto con Lincoln March, finalmente ya no pudo quedarse quieta. Se celebró un gran banquete en la mansión de la familia Rosette, al que fueron invitadas muchas celebridades, especialmente el alcalde. Wei Wei sabía que fue la señora Rosette quien decidió tomar medidas. Eso significa que ella viene a darle su dinero. Capítulo 181. Casa Rotesai.
Casi todos los invitados habían llegado y los ruidos ruidosos se podían oír en el segundo piso. El sonido de la música y el aroma de las flores entraron juntos en la habitación. La señora Andrea Rossi juntó las manos y las colocó sobre la parte inferior del abdomen. Como anfitriona de este lugar, no se presentó a la cena. En esa época era el mayordomo el encargado de entretener a los invitados. Como organizador, esto fue extremadamente grosero. La pantalla frente a ella mostraba la escena de abajo. Ana Aleg no apareció con un acompañante masculino, pero la presencia del alcalde fue suficiente para atraer la atención de todos. Cuando Rose la empujó hacia el frente y la convirtió en un objetivo, ella nunca esperó que esta escena sucediera. Ella nunca esperó que Ciudad Gótica se convirtiera en lo que es ahora. Anna Ellich fue demasiado audaz y trajo demonios para luchar contra la oscuridad de Gotham. Pero nadie sabía la verdad. De repente, Rose se dio cuenta de que nadie sabía lo que Anna había hecho, y nadie sabía que Ciudad Gótica estaba al borde de un acantilado, por lo que ahora todos admiraban a la joven entre la multitud, amando, odiando, curiosamente, anhelando. En el banquete, el anfitrión no apareció y Anna, naturalmente, se convirtió en el foco del banquete. La cámara de vez en cuando recorría el rostro de Anna, pero la expresión que mostraba siempre era de falta de interés, como si socializar con gente poderosa no fuera tan importante como el pequeño trozo de tarta de cerezas que tenía en la mano. Pero eso no impide que otros se acerquen a ella. En la pantalla, la espalda de Anna en un momento determinado se superpuso con la de la hermosa hermana de Rose, la madre de Anna, Marta Elec. Obviamente no eran iguales, pero en algunos aspectos eran muy similares. Pueden convertirse en el foco de atención de la multitud y obtener fácilmente el favor y el amor especiales sin mucho esfuerzo. Rose tomó su decisión y miró a la doncella jefa. La criada jefa asintió levemente y salió de la habitación. Disculpe, Marta. La señora Roseside levantó la mano, con el dedo sobre la pantalla, y luego la cerró de golpe. No tengo tiempo. Después de que el ladrón con el cubo rojo hizo estallar la habitación secreta, Roseside fue a Londres. Pidió al ministro de Logística que supervise las acciones de Anna. Naturalmente, sabía que no sería fácil completar el objetivo y obtener el joven cuerpo de su sobrina bajo las narices de una existencia misteriosa, por lo que intentó buscar a otras personas en Londres en busca de ayuda, pero fue en vano. Su cuerpo, torturado por la enfermedad, no podía esperar mucho más. Esta enfermedad genética familiar, que podía desencadenarse en cualquier momento, había atormentado a la familia de Alec durante muchas generaciones, y finalmente llegó a atormentarla a ella. Incluso si acabara con la familia Rosese y se apoderara de la riqueza de ambas familias, todos son iguales ante la muerte. Su cuerpo se irá endureciendo poco a poco, pero su mente no se solidificará. En la segunda mitad de su vida, será lo suficientemente rica como para rivalizar con un país, pero solo podrá permanecer en cama como un vegetal, esperando que la fundación familiar pueda encontrar un médico que pueda curar la enfermedad, o que sus descendientes y subordinados sean serios y responsables y puedan cuidar siempre de ella. ¡Qué impotente, qué estúpido! Aunque muera, bajó la cabeza, se miró los brazos entumecidos y los pies, que no se sostenían en pie durante la segunda mitad de la firma del contrato de transferencia, y se dijo, nunca viviré así. Si todo va bien será la pequeña Anna quien obtenga este cuerpo. Entonces no importa si inviertes más en la etapa inicial. Para una persona moribunda el dinero es lo menos importante. Al pensar en esto, su enojo por verse obligada a transferir dinero cada 2 días se calmó un poco. Cuando la criada jefa encontró a Anna Elec, ella estaba hablando con un reportero del Gotham Daily. La criada jefa se hizo a un lado y escuchó algunas palabras sobre las personas que aparecieron desde el subsuelo. Si las 120.000 personas fueran gente común que se mudó desde otras ciudades, entonces, aunque el número fuera grande, no sería tan sorprendente. Sin embargo, los esclavos clandestinos no pudieron integrarse en la vida civil de la ciudad. Habría sido mejor trasladarlos en grupos, pero la criada jefa escuchó de su señora que el traslado era urgente esta vez, como si algo subterráneo los estuviera persiguiendo. Es por ello que estas extrañas personas del subsuelo se han convertido en tema de conversación recientemente.
Tienen su propia cultura y costumbres. La jefa de limpieza recordó que la reportera que hablaba se llamaba Liz. Ella sonrió y dijo: la conozco, espero documentar sus vidas pasadas. Vale la pena estudiarlo. La jefa de sirvientas se acercó 2 pasos y escuchó con mayor claridad. A los esclavos no se les permite tener apellidos ni propiedades, pero están acostumbrados a usar equipos modernos con soltura. Son como múltiples grupos étnicos integrados, convirtiéndose en una muestra extremadamente rara. La alcaldesa parecía haber estado escuchando, pero no parecía estar lo suficientemente concentrada, porque se giró y vio a la jefa de sirvientas a su lado. La criada jefa dio un paso adelante y le susurró algo, pero la reportera Liz le cerró la boca con mucho tacto. Arriba, la señora Rose miraba a Ana en la pantalla mientras caminaba hacia el centro del pasillo. Con la ayuda de la doncella principal, Ana dio un paso adelante como heredera del dueño de este lugar. Ella no parecía inquieta en absoluto. La señora Rotesai finalmente se sintió aliviada. Parecía que Ana no sabía qué le iba a pasar. El ladrón que nunca fue atrapado la ponía muy inquieta. No estaba segura de si el ladrón había revelado algo, pero no había vuelta atrás. La cena se prolongó hasta altas horas de la noche y la alcaldesa, que ya había revelado su identidad, naturalmente se quedó por invitación de la criada principal. También tuvo que visitar a su tía enferma, ¿verdad? El alcalde que suele aparecer es en realidad el cadáver de Vivi con gafas, pero esta vez, para mostrar respeto y debido a los requisitos de la misión secundaria, vino con su cuerpo real con gafas. Misión secundaria. El deseo de la señora Rose. Descripción de la misión. La querida tía del alcalde quiere obtener un cuerpo joven, fuerte y saludable, y está dispuesta a darlo todo por ello. Consejo de la misión. El cuerpo principal lleva un cadáver a la casa Rosette. Recompensa de la misión. Todo de la señora Rosette, 500 diamantes. Lo vergonzoso es que la señora Rosette no invitó a Vivi White en absoluto, y la pequeña justiciera no estaba calificada. Aparte del alcalde, solo la profesora Daisy cumplía las condiciones de la invitación. Sin embargo, en una primera etapa, el alcalde opinó entre la familia materna y la paterna para agotar la paciencia de la señora Rosette y obligarla a actuar lo antes posible. Los Rossetti y la familia Diamond ya se habían desgarrado la cara, por lo que, naturalmente, Daisy no fue invitada. Wei Wei simplemente vino con gafas, y en cuanto al cadáver, simplemente mátalo cuando sea necesario. Con la mente vacía, recorrió el proceso de las primeras etapas de la misión, como la cena, el baile y la socialización. Solo después de que la mayoría de la gente se hubo marchado, ella se animó y siguió a la criada hasta el dormitorio de la señora Rosette. Pero, Wei Wei abrió el mapa y echó un vistazo. Los puntos azules, verdes y rojos que aparecieron en el mapa me resultaron muy familiares. Parecía que el clima estaba tranquilo esa noche y los vigilantes no necesitaban patrullar de noche. Después de entrar al dormitorio, abrió el mapa y le echó un vistazo por costumbre. Asesino, Liga de Asesinos, aparecen múltiples puntos rojos como este en el mapa. Frente a ella, la mujer que empujaba la silla de ruedas de la señora Rosette tenía otro título en su cabeza. Jefa de sirvientas, hija del líder de la Liga de Asesinos. ¿Es esta, Talia al Ghul? La criada principal que apareció antes no era ella. Era evidente que acababa de ser reemplazada. Liderados por la criada Talia, los tres entraron al pasaje subterráneo del edificio. Demasiado silencioso, pensó Rotesai. Durante el camino solo escuchó el sonido de la silla de ruedas rodando. Después de decir sígueme, Ana los siguió sin hacer ninguna pregunta o intentar escapar. No fue hasta que vio la luz verde frente a él que Rose pareció despertar y se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué no preguntó sobre mi condición? Rose giró ligeramente el cuello con el cuello rígido y miró a la joven rubia con el rabillo del ojo. No solo no tenía ninguna duda sobre la situación que tenía frente a ella, sino que incluso estaba llena de curiosidad. Entonces Rose la oyó murmurar para sí misma. Las alcantarillas aquí están bien construidas. Entonces, los asesinos que aparecieron de repente sujetaron frente a ellos al alcalde, quien no se avergonzó en absoluto. Incluso después de tal accidente, Ana Aleg no gritó, sino que miró a la señora Rotesai. Rotesai sostuvo su mirada.
La mujer rubia no gritó ni entró en pánico. Ella miró hacia otro lado con calma, como si estuviera segura de que alguien vendría a salvarla, y como si estuviera segura de que la señora Rosette no sería quien la salvaría. Andrea Rose respiró profundamente y sintió que la temperatura de su cuerpo disminuía poco a poco. Dijo con voz ronca y difícil: «Empecemos temprano». Thalía la miró con interés y asintió. También quería saber si la persona que estaba detrás de la alcaldesa Annelake era la misma de la que hablaba su padre. Cuando los ojos de la señora Rose fueron envueltos por una luz verde, ella no sabía que la liga de asesinos con la que ella cooperaba dejó asesinos para proteger este lugar, mientras que Thalía misma se retiraba del condado de Gotham lo más rápido posible. No tenía tiempo para pensar en esas cosas. Rose no sabía cómo sería la transferencia de almas, pero sabía por otros canales que los humanos tienen almas. Ella pensó que su alma flotaría fuera de su cuerpo y luego entraría en otro cuerpo joven, pero no fue así. Sintió que estaba a punto de asfixiarse y un dolor inimaginable la envolvió. Al final no pudo soportarlo y gritó. El único sonido que resonaba en todo el subsuelo eran sus gritos. Después del dolor vino el deseo de destruir y abusar. Ella nunca había sabido que la transferencia del alma sería tan dolorosa. Justo cuando había llegado a ese punto, Rose se arrepintió. El mundo en sus ojos era oscuro, con bloques moteados de color ocultos en la oscuridad. Los bordes de aquellos bloques de color eran como la piel podrida de algún animal, con una esquina expuesta. Rose se esforzó por ver con claridad lo que había debajo de esa esquina, y los globos oculares ocultos debajo de repente giraron como olas de agua sinuosas. Un miedo enorme se apoderó de ella y la envolvió por completo. Justo cuando Rose estaba a punto de darse por vencida, se encontró siendo tragada por el globo ocular. Se convirtió en un ojo, mirando toda Ciudad Gótica desde arriba. En ese momento, podía ver claramente cada rincón y cada aspecto de la ciudad. Ella vio a través de la superficie y los huesos y la sangre enterrados debajo de la piel. En ese momento, un enorme éxtasis se apoderó de su corazón. El dolor desapareció sin dejar rastro. Andrea Rotesay sabía lo que estaba pasando. Recordó su conversación con alguien en Londres y supo que era el señor C quien la estaba observando. Su única esperanza de derrotar a Ana es que si Ana ya es propiedad del señor C, entonces no puede obtener su cuerpo a menos que reemplace a Ana y se convierta en miembro de la familia de ese ser. Siempre que pueda hacerlo mejor que Ana. Bueno, además de un cuerpo joven, puede conseguir mucho más de lo que imagina. Thalía estaba parada al costado del camino, monitoreando los signos vitales de sus hombres con el dispositivo en su mano. Si la otra parte era realmente la que su padre había identificado, entonces sería mejor que no supiera nada excepto los signos vitales. Y si ocurre un accidente, sus asesinos y otras personas del condado de Gotham podrían ser enterrados con él. Mientras pensaba esto, la señora Rotesay descubrió que su visión había cambiado. Su visión se volvió borrosa y estrecha, como si de repente hubiera caído del cielo y la hubieran metido en un contenedor inapropiado, pero una figura borrosa apareció frente a sus ojos. 2. Una chica de cabello castaño y un hombre de cabello plateado. El hombre de cabello plateado puso su mano sobre el hombro de la niña, y su visión se volvió aún más estrecha en ese momento. La señora Rosette se dio cuenta de repente de que no era su propia visión la que estaba limitada, sino la imagen que tenía delante. La imagen se iba haciendo más pequeña y se tragaba el centro desde fuera. La oscuridad sinuosa estaba viva. Ella no podía hablar ni moverse, pero miraba hacia adelante con ansiedad. Sabía quién era, el misterioso señor C, y su aparente favorita, Viviwite, a quien nunca había tomado en serio. Esta niña común y corriente tenía una fuerza poderosa y la inmortalidad bajo su favor, y quería unirse a ellos, quería más. A la señora Rose ni siquiera le importaba tener miedo de todo lo que la rodeaba. Lo único que podía ver eran las figuras frente a ella. Una de esas figuras, el señor C, nadie sabía qué aspecto tenía. Ella hizo lo mejor que pudo y sintió que su cuerpo parecía emitir un sonido, pero no escuchó su propia voz. El hombre de cabello plateado pareció oírlo y se giró levemente. Y luego, se cayó. Un hombre alto simplemente cayó así.
A los ojos atónitos de la señora Rotesai, era como una marioneta fuera de control. Cayó hacia un lado sin poder hacer nada, y la chica a su lado, que parecía darse cuenta de algo, lo levantó suavemente, como si agarrara la nuca de un gato. Las dos personas de enfrente giraron completamente, atacando y defendiendo en diferentes posiciones. El hombre estaba arrodillado en el suelo, como un cadáver inconsciente, su largo cabello plateado se extendía y ondeaba suavemente, pareciendo una cabeza de serpiente retorcida. La muchacha que una vez estuvo al lado del hombre todavía abrazaba sus hombros, sosteniéndolo con fuerza con sus brazos para que no cayera completamente al suelo. Esta vez, la señora Rosette, como todos los demás, no pudo ver el rostro del señor. Sé quién bajó la cabeza. Pero nada de esto importa ya. El espacio oscuro seguía apretándola, a punto de tragársela por completo, y la señora Rotesai dejó escapar un grito agudo. Ella estaba equivocada. Ella estaba completamente equivocada. Él no es él, ella es él. En el condado de Gotham, bajo tierra, los asesinos custodiaban la entrada desde la distancia. Primero oyeron gritos roncos, luego gritos dolorosos y sin sentido de auxilio, y después los sonidos no muy lejanos desaparecieron, incluso el sonido del agua desapareció. Después de unos minutos, los asesinos decidieron echar un vistazo más de cerca. En ese momento se escuchó un sonido de chapoteo, como si un fantasma ahogado saliera de la piscina, y luego un sonido extraño, desgarrador y murmurante resonó en los oídos de todos como un trueno. Ellos, están locos. Capítulo 182. Para Wei Wei, todo lo que tenía que hacer era cerrar los ojos y volver a abrirlos, y había un cadáver a sus pies. La alcaldesa rubia Anna Alec estaba arrodillada en el suelo con el torso inclinado hacia atrás contra la pared, sus manos agarrando firmemente una pistola, casi incrustada en su carne, con el cañón del arma en su boca. La causa de la muerte fue suicidio por ingestión de arma de fuego. El cadáver tenía ojos sin vida, marcas de arañazos en los brazos y trozos de carne en los espacios entre las uñas. Era obvio que esas cicatrices las había causado ella misma. Además, había un olor muy evidente a sangre y hedor bajo tierra. Los cuerpos de otros miembros de la Liga de Asesinos yacían no muy lejos, y solo había cicatrices en sus cuerpos que ellos mismos habían causado. Wei Wei se dio cuenta tarde de que se sentía un poco incómoda. Ella ya había visto claramente su propio cadáver antes, pero cada vez que resucitaba volvía a guardar sus gafas en el paquete. Pero esta vez no lo hizo, por lo que observó la muerte de Anna Alec desde cerca durante mucho tiempo. La misión secundaria se ha completado, y se completó demasiado fácilmente. En la piscina donde estaba la señora Rose, un cuerpo inmóvil yacía allí, un líquido escarlata rodaba en el fondo de la piscina, e incluso burbujas de sangre roja oscura se arrastraban por la pared de la piscina. Se podían ver vagamente fragmentos de ropa. La situación actual parecía ser que después de que el intercambio de cuerpos fue exitoso, la señora Rose obtuvo el arma y por alguna razón decidió suicidarse con miedo y dolor extremos. Entonces, los asesinos de la Liga de Asesinos comenzaron a matarse entre sí y todos murieron, pero Vivi sintió vagamente que algo andaba mal. Ni siquiera tenía que hacer nada, la señora Rose se habría suicidado. Vivi se había preparado para una batalla contra un jefe después de que la señora Rose tomara posesión de su cuerpo, pero eso no sucedió en absoluto, fue como si realmente hubiera experimentado una batalla contra un jefe pero hubiera olvidado todo. Ella podía controlar claramente las gafas con su conciencia, pero Wei Wei eligió agacharse y tocar las gafas del alcalde. La escena a su alrededor cambió de repente en el momento en que tocó el cadáver. Todavía era un cuerpo apoyado contra la pared, habiéndose suicidado disparándose en la cara. Seguía siendo Anna Alec, pero su ropa había cambiado. La pared se había convertido en un dormitorio con un estilo de decoración sencillo y frío. Había manchas de sangre esparcidas sobre el papel tapiz de color gris claro, y muchos manuscritos y páginas de libros rotas estaban esparcidos por el suelo. Wei Wei se quedó atónita, su mano se aflojó y dejó la piel del cadáver, la imagen desapareció, volvió a poner la mano, la imagen apareció de nuevo, esta vez no continuó el movimiento. El paisaje circundante no cambió, pero Vivi giró la cabeza y vio la torre Stark fuera de la ventana.
Este emblemático edificio incluso apareció en los periódicos de Ciudad Gótica. El abrigo que colgaba en la percha de la parte de atrás era de la marca que solía usar la alcaldesa Ana. A juzgar por la luz, ya estaba anocheciendo. Bajó la cabeza y encontró a sus pies un periódico, el New York Times, de finales de marzo de este año. Fuera de la ventana, el crepúsculo se convirtió en noche en unos segundos. La luz brilló sobre el cadáver que tenía manchas cadavéricas. Wei Wei finalmente se dio cuenta de lo que estaba mal. Incluso si el realismo del juego llega a 95 después de la actualización, las imágenes que deberían ser censuradas serán censuradas, al igual que su cadáver después de la muerte, no habrá cambios. Este es el juego teniendo en cuenta la aceptación de los jugadores. Incluso si el juego es muy difícil, no se mostrarán algunas imágenes inapropiadas. Probablemente este sea el Unreal 5 final, pero el cadáver frente a ella no solo tenía manchas de cadáver, sino que también exudaba un olor nauseabundo. Wei Wei frunció el ceño. Si no hubiera estado acostumbrado al estilo de Ciudad Gótica, ver y tocar un cadáver real en una imagen tan real que era casi indistinguible de la realidad ha ido más allá del alcance de jugar juegos. En ese momento, en la oscuridad, los ojos del cadáver femenino iluminado por la luz fuera de la ventana temblaron de repente. Frente a Wei Wei, el cadáver se sentó. Su expresión era rígida y su piel estaba pálida, pero las manchas del cadáver se desvanecieron, la sangre en la pared regresó al cuerpo, las heridas fueron reparadas y los documentos esparcidos por todos lados volvieron a su estado original. Cuando el cadáver se puso de pie, pasó directamente a través del Wei Wei que estaba en cuclillas. Probablemente esto fue perforar el modelo. Oh. Marzo, estoy ahora en una escena generada por computadora del pasado. Mirando CG de forma inmersiva. Todo alrededor parecía como si se reprodujera al revés, pero fuera de la ventana todavía era de noche. Obviamente, no se jugó al revés, sino que una fuerza misteriosa restauró el cuerpo de Ana, pero no cambió la muerte de Ana, y no había luz en sus ojos. El alcalde que tenía delante era como una marioneta. Le pidió a su asistente que le reservara un vuelo a Gotham, y luego despidió a su secretaria y asistente. Mientras hacía esto, Vivi se acercó a la mesa y miró los artículos que había sobre ella. Pensó que podría haber activado alguna misión oculta, como misión secundaria, el pasado del alcalde, pero no pudo completar los requisitos previos, por lo que no había nada en el panel de misiones, pero no importó. El cuaderno roto y manchado de sangre que estaba sobre la mesa era obviamente muy antiguo, pero todavía estaba en uso. Por los pliegues del cuaderno se podía adivinar que se trataba de un cuaderno que había sido utilizado durante mucho tiempo. Parte del contenido escrito estaba en inglés, parte en árabe y parte en un texto extraño que solo se podía leer después de usar la tarjeta de cuenta de Easy Diamond y cargar el complemento de idioma. Los distintos caracteres no estaban escritos con la misma letra, pero casualmente, Wei Wei pudo reconocerlos todos. El inglés y el árabe están escritos a mano por Bella Betty, y el texto especial está escrito a mano por Analek. El cuaderno está abierto y fijado en una página determinada. 19 de marzo. Intenté usar lo que me quedaba de cordura para registrar lo que vi, pero no estoy seguro de si hay algo malo en lo que escribí ahora, y no sé si todo lo que vi es real. Ni siquiera puedo decir si estoy vivo o muerto. Puedo estar vivo, o muerto, o puede que me haya convertido en un monstruo. Si muero, ese es el mejor final. 22 de marzo. No he muerto hoy, pero el mundo que veo ya no es normal. Intenté suicidarme, lo cual fue un poco difícil. Mi cuerpo lo rechazó instintivamente. Los esfuerzos que hice por sobrevivir han evitado mi muerte. Sin embargo, aún así, no me arrepiento de haberme unido al equipo arqueológico, pero probablemente ya no pueda ser policía. Al escribir este texto, mi cuerpo mutó. Decidí comprar un barco para poder navegar a la deriva en mis últimos días y detonar la bomba en el barco mientras aún conserve la conciencia. 26 de marzo. El préstamo para la compra del barco ha llegado, por un total de $11,000, de los cuales $8,000 se destinan a la compra del barco y $2,600 a la preparación de materias primas. Contraté a un agente con $400 para que vendiera la pequeña casa en Arcampton.
Después de reunir suficiente dinero, se la devolveré a Ana Andrea Leck y entregaré las valiosas colecciones de la casa a mi maestro Clorin Metis. 28 de marzo. Ya viene. Quien quiera tomar mi alma, espero que no haga nada malo después de morir. Estos registros fueron escritos por Bella Betiven y el cuaderno terminó en el escritorio de Ana Leck. Además de los registros en inglés, el contenido árabe del papel todavía estaba escrito a mano por Bella, pero parecía frenético y apresurado, y mucho más grande que la letra en inglés, lo que indicaba que la escritora estaba en malas condiciones. El texto también es intermitente y no parece un registro de cuando fue escrito. No tiene ninguna lógica como otros textos. En ese momento, Bella parecía estar viviendo una vida de escape, y todos sus pensamientos eran sobre eso, algo que no podía describirse con claridad. Lo perturbaron durante la excavación arqueológica, y luego todos los miembros del equipo arqueológico se volvieron locos o murieron uno tras otro, de modo que el legado de Bella solo pudo quedar en manos de su maestro. Por alguna razón desconocida, su libro de registros también cayó en manos de su acreedora Ana. Al parecer, fue Ana quien pidió dinero prestado para financiar su inofensivo plan de suicidio. Después de eso, todas esas extrañas escrituras fueron de Ana. Parecía que Ana se encontró con algunos sucesos extraños a los pocos días de obtener las notas. Parte del contenido grabado en esa escritura describía está llegando, mientras que la otra parte escribía la misma palabra, pero el sistema ya no proporcionaba traducción para esta palabra. Como el nombre de alguien. Fuera de la ventana, la noche rápidamente se convirtió en mañana, y luego noche otra vez, y luego la escena cambió. Ana Leck, con los ojos sin vida, no despertó sospechas en nadie. Ella respondió a una llamada de la señora Rosette. Al segundo siguiente, la escena había llegado a Gotham, y luego a la oficina del alcalde. Durante este periodo, su cuerpo había estado emitiendo un tenue brillo, que la hacía destacar entre la multitud. Pero a excepción de Wei Wei, todos los NPC no vieron esta luz. Lo extraño es que esta tenue luz todavía brilla en la ciudad de Nueva York, pero se vuelve mucho más tenue en Ciudad Gótica. Ana Leck estaba sentada en su escritorio, pasando las páginas del periódico que tenía delante y rápidamente llegó al 1 de abril. Detrás de ella todavía había una ventana que iba del suelo al techo. Cuando la luz de la ventana se atenuó levemente, la mujer que estaba sentada rígidamente cruzó los dedos sobre la mesa, sus ojos se giraron ligeramente y de repente cobró vida. En ese momento, Wei Wei tuvo la ilusión de ser vista, y luego salió de ese extraño estado. Todavía en el subsuelo del condado de Gotham, todavía rodeada de cadáveres, esta vez no recogió los vasos del cadáver femenino frente a ella, sino que movió el panel, y el cadáver femenino frente a ella se movió. Todo fue como en la escena CG, la sangre desapareció, el cadáver abrió los ojos y Ana Leck, es decir, la propia Vivi, se puso de pie. Confiando en sus habilidades, controló a varios personajes y el alcalde puso su mano sobre el hombro de Wei Wei. De hecho, puso su mano sobre su propio hombro. No parece diferente a antes. Pero, la misión no se activó. Después de ver un CG, no había nada, Vivi estaba pensativa. Ahora la misión secundaria se completó. El cuerpo principal y un cadáver estaban aquí. Abrió el mapa y vio las figuras de otras personas. Obviamente no era un lugar para quedarse por mucho tiempo. Vivi se quedó mirando el punto perteneciente a Talia en el mapa 2 veces, y de repente se quedó congelada, mirando a su alrededor. Además de Talia Ogle, también hay un punto rojo especial junto a ella, paciente con enfermedad terminal. Y el lugar que señala el punto rojo es la señora Rose, ella no está muerta. Ella yacía en un charco de sangre como un cadáver, pero aún estaba viva. Adivinó Vivi. Así que la Liga de Asesinos engañó a mi tía. El método de intercambio de almas falló, el alma simplemente entró en mi cuerpo para un recorrido y luego regresó. Con razón no hubo batalla contra ningún jefe, y su condición empeoró, y ahora está en estado vegetativo. Las sirvientas de la casa Rose probablemente piensan que la persona dentro del cuerpo de la dama es la alcaldesa Ana, y la alcaldesa que está aquí es la dama. Vivi dejó que el cuerpo principal se teletransportara, dejando que la pequeña cuenta de la alcaldesa recogiera la única persona viva presente.
aunque no era diferente de una persona muerta, a ella no le importó recibir su herencia frente a la señora Rose. En cuanto al cuerpo real, decidió buscar a Daisy. ¿Qué es exactamente ese título que parece ser el nombre de una persona? El conocimiento de Daisy no podía traducir la palabra, pero Wei pensó que podría ser capaz de activar el mismo CG nuevamente. El sistema me recuerda que Ana y Bella estaban muertas antes de que empezara el juego. Entonces, si no ocurre nada inesperado, Daisy también debería estar muerta. De hecho, todas están muertas ahora, y yo controlo mis propios cadáveres, pero los cadáveres se pusieron gafas y adoptaron sus identidades. La animación generada por computadora que vi parecía tener varios prerequisitos. El cuerpo principal murió como un chaleco, y tras la resurrección, tocó el chaleco muerto, y la forma de morir fue la misma que la forma original de morir de la identidad. Por ejemplo, Ana Alex se suicidó disparándose 2 veces. El juego también ha revelado cómo murió Bella. Se suicidó detonando explosivos en el barco. En cuanto a Daisy, aunque no había ninguna pista, Vivi ya tenía una suposición. Ella se teletransportó de regreso a South Sinclair. La estructura arquitectónica de la ciudad había cambiado muchas veces según los requisitos de los habitantes y los inversores. Ya no estaba tan desierto como solía estar, sin casi nadie alrededor. Vivi incluso provocó exclamaciones cuando saltó del árbol. La lluvia seguía cayendo. Ella bajó la cabeza y caminó bajo las coloridas sombrillas. Podía oír las conversaciones y risas de la gente que la rodeaba. La lluvia pareció eliminar el leve olor a sangre que persistía en su cuerpo, y Wei negó con la cabeza. La sensación excesivamente real sumada a su capacidad de saltar a través del espacio la hicieron sentir extrañamente incómoda por un momento. Las personas a su alrededor no sabían que ella había aparecido de la escena del crimen, ni tampoco sabían que la chica que pasaba estaba distraída contactando a la Liga de Asesinos, ordenando a las sirvientas que enterraran los cuerpos y crearan un motín para retrasar a los vigilantes en el otro lado de la ciudad. Se dividió en muchas partes, pero cada una era ella misma. Había una capa de agua de lluvia, y Vivi se secó las gotas de agua de la cara mientras caminaba hacia la escuela, y luego fue a buscar a Daisy Diamond en el segundo piso de la biblioteca. Al mismo tiempo, la profesora Daisy tomó algunos libros de la estantería de la esquina y caminó hacia el almacén vacío. Si alguien estuviera parado directamente encima de la biblioteca y pudiera ver a través de las paredes, vería que cuando Wei entró a la biblioteca, 2 personas caminaron hacia el almacén al mismo tiempo desde 2 lugares diferentes y llegaron una tras otra. Tim fue llamado por la Batcomputadora. Él fue la primera persona en darse cuenta de que algo andaba mal con la señora Rosette. Pero después de todo, la señora Rosette era la tía del alcalde. Tras llegar a un acuerdo con Vivi, suspendió la investigación sobre la señora. Más tarde, la señora Rotesay eligió un heredero y transfirió su propiedad a Ana Alec. Su serie de acciones fueron todas transparentes. Aunque un poco extraños, eran comprensibles. Sin embargo, después de la fiesta, Tim regresó a la mansión disfrazado. No encontró nada inusual en el banquete, pero aún así le resultó inquietante la desaparición del anfitrión del banquete. Esta infiltración tomó algún tiempo. Cuando volvió a ver al alcalde Alec, la inconsciente señora Rose estaba frente a él. A las criadas no parecía importarles que hubiera algo malo en que el dueño de la mansión estuviera en coma. Pensaron que se trataba de un empeoramiento repentino de la condición. El ama de llaves y la criada principal tampoco pensaron que hubiera nada malo. Naturalmente todos aceptaron a Ana como la nueva dueña. Después de todo, la señora Rose había estado enferma durante mucho tiempo y había comenzado a prepararse para la transferencia de la propiedad. No tenía pruebas para demostrar que la señora fue obligada a transferir bienes y todo se hizo con recursos. Incapaz de encontrar más pistas y con la Batcomputadora continuando advirtiéndole, Tim tuvo que abandonar la mansión. La Batcomputadora funciona como el centro de la red establecida por Batman, monitoreando todas las calles y callejones de Ciudad Gótica. La Batleague es el símbolo de Batman, pero Batman no solo resuelve problemas cuando la Batleague se dispara al cielo. Esto es solo un entendimiento tácito entre él y la policía. Por lo general, Batman
como una sombra en la oscuridad, a veces incluso descubre y resuelve problemas antes de que llegue la policía. Así sucede hoy en día. El problema que descubrió la Batcomputadora fue que la lluvia había excedido la línea de advertencia de seguridad. La lluvia lleva más de un mes, pero los habitantes de Ciudad Gótica no encuentran nada inusual porque están acostumbrados desde hace tiempo a ese clima en Ciudad Gótica. Por otro lado, tras la toma de posesión del alcalde, con el fin de evitar inundaciones, ya había renovado la red de drenaje subterráneo y elevado el nivel del suelo de algunas zonas hundidas. Por lo tanto, aunque las precipitaciones actuales ya han superado el valor de advertencia, la gente no se ha dado cuenta. Porque la capacidad de drenaje hoy en día es mucho más fuerte que la que tenía la ciudad antes. Al pensar en esto, Tim respiró aliviado. Miró la pantalla de su DA y, poco a poco, su expresión cambió. Tim se dio cuenta de que había modificado los valores después de reparar el alcantarillado, y la línea de advertencia actual se elevó manualmente después de que salieron los resultados de la prueba de la capacidad de drenaje del nuevo alcantarillado. Más de un mes de lluvias ha hecho que el nivel del agua alcance nuevamente un nuevo nivel de alerta, pero la gente aún no se ha dado cuenta. Todos sabían que las alcantarillas habían sido reparadas, reforzadas y mejoradas, y todos habían visitado las alcantarillas de East Gotham durante la temporada navideña. Nadie cree que habrá accidentes este año. Pero nadie sabe cuándo ocurrirá un accidente. Tim inmediatamente marcó el número. Batman no está en Gotham, Batman está en Kenia. En ese momento, Vivi estaba en el almacén con Daisy y cerró la puerta. Después de la construcción de la infraestructura de South Clayton, apareció una universidad junto a la escuela primaria. Era la sucursal de Blixchester dirigida por la profesora Daisy. Blixchester es una institución con orgullosos logros en muchas disciplinas como el misticismo y la historia. La maravillosa historia de la propia ciudad gótica también lo atrajo. Sin embargo, aquí solo se ofrecían algunas carreras y los estudiantes provenían de Estados Unidos. Después de su construcción, Daisy no fue la directora de la sucursal, ya que declinó su puesto debido a problemas de salud. Wei se puso el monóculo con su cuerpo real, y el cadáver original yacía a su lado. Ella no estaba haciendo nada más, estaba leyendo un libro. Daisy Diamond está muy débil y pierde sangre cuando lee libros. Al principio, Vivi pensó que estaba perdiendo sangre porque consumía su poder cerebral debido al uso de sus habilidades, pero después de ver las causas de muerte de varias personas, Vivi se dio cuenta, Anna, Bella y Daisy parecían estar involucradas con el texto misterioso, y este texto estaba relacionado con la Liga de Asesinos. Se trataba de una configuración oculta que el sistema no detectó, y ella decidió morir nuevamente para encontrar pistas. Después de leer la publicación con esas extrañas palabras, mientras su volumen de sangre disminuía lentamente, Wei no se recuperó. Sus ojos se oscurecieron y apareció la familiar perspectiva de la resurrección. Daisy Diamond yacía sobre la mesa, sin respirar. Wei se agachó y presionó las yemas de los dedos sobre la frente del cadáver. La escena a su alrededor cambió instantáneamente. Ya no era el almacén subterráneo sin ventanas de la biblioteca. Una llovizna fría entraba por la ventana y todos los muebles del entorno habían cambiado. Parecía estar en el ático de otro edificio, con Daisy Diamond, que había dejado de respirar, tumbada sobre un libro en sus manos. Vivi miró a su alrededor en el primer momento, quería confirmar la hora de la muerte de Daisy. Encontró la DA abierta al final del escritorio. Daisy Diamond falleció el 29 de mayo. Y el momento en que Wei la convocó fue el 1 de junio. El estilo arquitectónico aquí es diferente al de Ciudad Gótica. A través de la llovizna fuera de la ventana, se puede ver la hierba verde lavada. Esta parece ser una escuela de estilo europeo. El cielo estaba gris, las palomas volaban arriba y abajo entre los aleros, y el cuerpo que había perdido el aliento se arrastraba hacia arriba en ese momento. El rostro pálido recuperó su color, su aliento formó una tenue niebla blanca, su pecho subía y bajaba pero sus ojos aún estaban apagados y rígidos. Wei saltó de la mesa y miró su propio cuerpo desde este ángulo. La sensación en ese momento fue particularmente maravillosa. Ella ya estaba segura del mensaje que el CG quería transmitir.
Las gafas especiales que recompensaba el sistema representaban identidades, y estas identidades morirían unos días antes de que aparecieran las recompensas, para luego resucitar e ir a Ciudad Gótica. Esto le hizo pensar en Doctor. Estaba claro que el personaje había sido dibujado cuando ella sacó la carta, pero aún necesitaba esperar a que el Doctor se apresurara desde Nueva York a Ciudad Gótica, lo que parecía confirmar indirectamente que los llamados personajes del juego en realidad son personas vivas, por lo que tienen un pasado. Gracias a que Daisy se sentó, Vivid pudo ver claramente el libro que estaba debajo de ella y sus notas estaban al pie del libro. Combinado con la información presentada en la pantalla de la computadora, Daisy Diamond, quien siempre ha tenido una salud débil, espera transformar completamente su físico en otros aspectos para poder correr libremente bajo el sol, por lo que comienza a explorar conocimientos más profundos. Después de ingresar a la Universidad de Bristol, conoció a muchos socios con ideas afines y su progreso en investigación avanzó rápidamente. Ella pensó que había encontrado a Dios. Ella creía que contactar y creer en ese Dios le permitiría obtener un poder y una sabiduría extraordinarios. Cuanto más entraba en contacto con él, más comprendía que este Dios representaba la locura y la destrucción, no el conocimiento. Su espíritu parecía haberse afectado durante ese tiempo. Por razones familiares, su cuerpo estaba relativamente débil, pero simplemente necesitaba cuidados pacientes. Sin embargo, después de que comenzó a entrar en contacto con este misterioso conocimiento, perdió mucho peso, se encerró en el ático y su condición empeoró cada vez más. Vivi supuso que Daisy ya se había arrepentido. Ella registraría su situación cuando estuviera consciente brevemente. La primera página del libro estaba limpia, pero una brisa que entraba desde el ático pasó a la última página, que estaba llena de una densa escritura. Corre. Ahí viene. Vivi notó una cierta frase. Lo he sacrificado todo por él y ya no soy yo misma. El paisaje circundante cambiaba rápidamente con la salida y la puesta del sol y la luna. Daisy recibió un correo electrónico del ex Luthor y llevó a sus estudiantes y otros a Ciudad Gótica. Luego, salió del hotel sola, temprano en la mañana, y caminó hacia adelante por las sombras de la calle. Wei Wei simplemente la miró y vio que su figura se desvanecía como el gas y desaparecía en el aire. Finalmente, la escena cambió y aterrizó en South Clayton y en la propia Wei Wei. Esta fue probablemente la escena cuando ella invocó a Daisy por primera vez. Esta escena CG termina aquí. Wei Wei aún no ha activado la tarea. Tengo que volver a morir como Bella. Pensó. La información transmitida por computadora tiene algo en común. Los muertos han resucitado y han llegado a Ciudad Gótica según el proceso habitual. Excepto yo, nadie sabe que los muertos están muertos, así que los jugadores pueden usar sus identidades. Porque su valor reside en su identidad. Entonces, Anna Ellich sabía de la muerte de Bella. Además, aunque murió en el mar, su maestra también debería haberlo sabido, a menos que, Bella Beth había pasado de ser una simple policía directora de prisión, así que no había ningún problema con su identidad ni sus antecedentes. Cuando terminó el CG, ella todavía estaba en el almacén de la biblioteca. Vivi inmediatamente le pidió a su secretaria que recopilara información sobre Clorin Mavis. Sabía que no podía recopilar información fuera de Ciudad Gótica por su cuenta, esta era la maestra de Bella y también su heredera designada de su patrimonio. Los resultados salieron muy rápidamente. Es profesor de arqueología en la Universidad Miskatonic de Arkampton. Desapareció antes de que Bella llegara a Ciudad Gótica, además, la secretaria envió otro mensaje. Vivi encontró un nombre familiar en la lista de estudiantes del profesor. El paciente que vivía en el asilo Arkham y había encontrado a Bella a través del personal era estudiante del profesor y superior de Bella, pero Bella abandonó los estudios antes de completar un año de estudio. El con el que Daisy, Bella y Anne entraron en contacto probablemente era el mismo ser misterioso, y todas murieron por su culpa. Wei Wei volvió a su identidad original y abandonó la biblioteca. La lluvia estaba arreciando. La gente corría bajo el cielo sombrío. Sabían que había terroristas en Ciudad Gótica y que estaba Batman. Sabían que había gente con superpoderes en otras ciudades y que había habido invasiones extraterrestres.
Pero lo único que podían ver ahora era la lluvia frente a ellos. Wei Wei recordó que si no hubiera habido una tarjeta de sistema que eliminara el miedo de los NPC comunes a las gárgolas vivientes, la gente de la ciudad probablemente habría huido de Gotham en pánico. Este era un mundo oscuro pero pacífico, porque la gente común no estaría expuesta a los secretos del mundo. No comprendían lo que era un desastre y no pensaban que les iba a sobrevenir un desastre. Aunque la parte aterradora de este mundo supera con creces la parte normal, los superhéroes apoyan al mundo normal, mantienen la oscuridad fuera de la vista de las personas y, hasta cierto punto, mantienen la paz social. Si se rompe esta paz, el mundo entero sangrará. Wei Wei originalmente pensó que Ciudad Gótica era un espacio independiente y que las otras ciudades eran simplemente escenarios de fondo complementarios, pero las imágenes excesivamente realistas en el CG la hicieron sentir insegura. Incluso a través de una ventana, podía ver las figuras y las luces en los altos edificios del exterior. Wei Wei frunció el ceño. Aún no había ninguna tarea que hacer, pero ella se sentía inquieta. Era como si la misión ya estuviera en marcha, ya la había tocado, ya la había activado, pero simplemente no podía verla. Y cuando no sabía nada, un NPC moría en algún lugar de la ciudad. Ella todavía no sostenía un paraguas, sino que se puso una capucha y caminó bajo la lluvia con las manos en las mangas. La ciudad de South Sinclair había cambiado. Vivid pasó por la puerta del orfanato y allí estaba estacionado un coche rojo. La niña en el auto sostenía un cachorro y miraba por la ventana, pero sus ojos estaban sin vida. El padre de la niña sostenía un paraguas y hablaba con un voluntario del orfanato. Al voluntario le faltaba el brazo izquierdo. El padre y la hija parecían estar allí para donar suministros. Wei Wei se apresuró a acercarse desde un costado. El padre se quedó atónito por un momento, luego de repente dio 2 pasos hacia adelante y le metió el gran paraguas negro en la mano. Luego abrió la puerta del coche. ¿Quieres que te lleve? Wei Wei meneó la cabeza inconscientemente. El hombre sonrió y su hija pareció haber escuchado la conversación. El collar del cachorro mostraba que era un perro guía para ciegos. El coche rojo se alejó dejando atrás el paraguas. Wei Wei continuó caminando con un paraguas. Sintió las gotas de lluvia cayendo sobre su cuerpo más reales que antes, como si hubiera desbloqueado algo inusual después de desbloquear el CG. Durante un largo rato, murmuró para sí misma. No puedo aceptar que mi NPC sea asesinado por otras personas, sin importar si son humanos o no. En ese momento, comprendió extrañamente los pensamientos del pingüino, su amor por Ciudad Gótica y por qué los criminales de Ciudad Gótica expulsarían a los criminales de otras ciudades. Porque esto es Gotham. Ella no aceptaría un final así, ya fuera él o Dios. Si realmente existiera un Dios que quisiera matar a la gente de Gotham, ella mataría a ese Dios primero. Obtienes la misión principal. Mata a él entre matar a eso y aceptar eso. El jugador ha elegido la primera. El mapa del jugador ha sido mejorado. La ubicación de él ha sido marcada. Indicación de la misión. Todas las criaturas contaminadas por el aura de la existencia misteriosa están marcadas en el mapa. El estado del jugador cambiará hasta cierto punto, y el jugador debe juzgar por sí mismo quién es el verdadero el recompensa de la misión. Desbloquear restricciones del mapa. La misión finalmente se activa. Wei Wei no estaba tan feliz. Subconscientemente quería echar un vistazo a cómo se vería el mapa después de la actualización, pero la escena frente a sus ojos cambió instantáneamente. No se dio la vuelta, sino que vio la escena detrás de ella, como si hubiera un par de ojos detrás de su cabeza. Wei Wei se quedó atónita por un momento e inmediatamente pensó en echar un vistazo a su espalda, pero no se movió en absoluto, sino que la extraña perspectiva giró y se acercó, y ella se quedó allí y vio la parte posterior de su cabeza. Después de más de una hora, la lluvia amainó un poco y Wei Wei finalmente entendió cómo usar el nuevo mapa. No había ninguna opción mapa en el panel del sistema, o mejor dicho, el mapa ya había entrado directamente en su mente. Mientras ella quiera ver, podrá ver a todos en la ciudad y distinguir si estas personas son maliciosas o amables. Ella tiene un mapa en su mente y puede ver a quien quiera ver en cualquier momento. Desde donde estaba, vio al payaso extremadamente aburrido en una celda en lo profundo del bosque a unos kilómetros de distancia.
Si el mapa se hubiera mejorado antes de obtener la habilidad de usos múltiples de la tarjeta dorada corazón, Wei Wei habría quedado fuera de línea hace mucho tiempo. Pero ahora ya no se sentía confundida ni incómoda. En cambio, se adaptó a este nuevo mapa con bastante comodidad. Ella eligió echar un vistazo a él que estaba más cerca de ella. La perspectiva cambió rápidamente, abarcando toda la ciudad, luego aterrizó, y continuó aterrizando en un auto rojo, atravesando el techo, barriendo el rostro de la niña ciega que acababa de irse, y aterrizando en la cabeza del perro guía que ella sostenía. Wei Wei. HMM. En ese momento, un ojo escarlata se abrió en la cabeza del perro guía. El ojo miró fijamente a Wei Wei y luego se cerró sin hacerle daño. Wei Wei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Hay algún error en el nuevo mapa tan pronto como se utiliza? ¿Cómo podría él ser un perro? Wei Wei se quedó allí un rato, luego contactó nuevamente a la secretaria y le pidió que investigara a la familia de la niña. El ambiente familiar de este padre y su hija que le regalaron un paraguas es cálido. La niña quedó ciega desde su nacimiento debido al gas venenoso del espantapájaros. Además, debido al veneno, reemplazar la córnea es inútil. El perro fue traído a casa a mediados de junio. Es un excelente cachorrito del centro de adiestramiento de perros guía y es muy apegado a la chica. No hay ningún problema con esta familia, pero Wei Wei notó un detalle en el mensaje de la secretaria. La pequeña fue una de las ganadoras finales del evento del 1 de junio, el circo extraño. Wei Wei frunció el ceño y decidió echar otra mirada. Ella miró un poco más lejos y buscó a él, que estaba más cerca de ella además del perro. Su mirada pasó una vez más por el cielo sobre South Clayton y cayó sobre la biblioteca no muy lejos, sobre la cabeza de un joven de cabello negro y ojos verdes. Wei Wei. El joven estaba leyendo un libro al principio, pero cuando Wei Wei lo encontró, pareció darse cuenta de que lo estaban observando. Su mano llegó a su cintura, enganchando su arma, y la otra mano alcanzó la capucha roja que estaba sobre la mesa. Vivi observó que otras personas, incluso el teóricamente astuto Tim Drake, no habían sido descubiertas, pero al buscar a él, tanto el perro guía como la capucha roja parecieron notarla en el primer momento. Te vi, ¿me verán también? Ella suspiró y simplemente caminó hacia la biblioteca bajo la lluvia creciente. Para estar segura, es posible que no pueda usar el mapa directamente para encontrar al candidato. Jason se acostumbró gradualmente a quedarse en South Clay. La infraestructura de este pueblo se completó en muy poco tiempo y se volvió interesante. Pero no participará en ningún juego, pero es bastante interesante ver a otras personas jugar juegos de gestión de ciudades. Tras salir de prisión, iba a un asilo de ancianos o a la biblioteca durante un tiempo, pero hoy ocurrió un accidente. Hace unos minutos, de repente sintió que lo observaban. Esto era diferente de la sensación de estar poseído por el Señor. En ese momento, era como estar poseído, pero esta vez, era como si los edificios circundantes tuvieran conciencia y lo estuvieran mirando desde todas las direcciones. Una persona normal seguramente se sentiría espeluznante en ese momento, pero Jason simplemente sintió que algo le estaba jugando una mala pasada. La sensación llegó y desapareció rápidamente. Tan pronto como tocó el arma, la sensación de estar siendo observado desapareció. Jason dejó de leer durante los siguientes minutos. Comenzó a buscar en toda la biblioteca. Era tarde por la noche y llovía mucho en la calle, por lo que, naturalmente, no había mucha gente en la biblioteca. Sin embargo, debido a las características de los edificios, estos parecían tener varios efectos especiales, como prisiones o residencias de ancianos. Incluso si no hubiera nadie allí, no había necesidad de preocuparse por problemas operativos y nadie podría robar con éxito, por lo que incluso los guardias de seguridad no estaban allí en ese momento. Justo cuando terminó de revisar la mayor parte y se acercó al almacén en la planta baja, se oyeron pasos en la biblioteca. Red Hood, también conocido como el actual director de la tercera prisión de Ciudad Gótica, se escondió detrás de una estantería. Los pasos desaparecieron de repente y entonces una gota de lluvia cayó sobre la punta de su nariz. Wei Wei saltó a lo alto de la estantería, se escurrió las mangas mojadas y lo miró con expresión perpleja.
¿Qué acabas de ver? Wei Wei saltó de la estantería. El efecto especial del edificio de la biblioteca de nivel completo es que los libros no pueden ser robados ni dañados. Ella no tiene que preocuparse por las gotas de lluvia que salpican los libros. Lo más probable es que le caiga encima a Jason. Jason hizo una pausa. ¿Sabes lo que acaba de pasar? Casi de inmediato se dio cuenta de que la sensación de ser observado estaba relacionada con Wei Wei y, como era de esperar, también estaba relacionada con el señor C. Sin embargo, como Robin fue entrenado por Batman, no pudo evitar pensar más profundamente en ese momento. Si estaba relacionado con el señor C, porque Wei Wei no conocía los detalles. Si no tuviera nada que ver con ella, ¿por qué vendría a verme? Vivi es una seguidora de un ser misterioso llamado Señor C. En teoría, su voluntad es su voluntad, pero de hecho, el Señor C parece querer cultivar la propia personalidad de Vivi. La chica cree que está salvando Ciudad Gótica y hará lo que sea necesario. Dijo con cautela. No vi nada. ¿Qué crees que debería haber visto? Vivi pensó en la muerte de Ana y los demás y meneó la cabeza. Menos mal que no lo vi. Cuanto más saben los humanos comunes, más peligroso les parece. Al igual que los estudiantes y colegas de Daisy en la escuela, ella siempre sintió que las pocas personas a las que engañaba podrían morir repentinamente algún día. Afortunadamente, estas personas se han centrado recientemente en estudiar la historia de Ciudad Gótica, no en coleccionar artefactos arqueológicos. Dime qué pasó. Necesito saber la verdad. Justo cuando Wei Wei estaba a punto de irse como si hubiera terminado una conversación en un juego de rol, su cuello se enganchó. Jason bajó la voz, observando su expresión como si no fuera a voltear la cabeza, y apretó los dientes. Ahora tenemos una relación de cooperación, ¿verdad? ¿Es el señor C? ¿O le pasó algo al señor C? El señor C estaba bien, no le pasó nada, no tenía cuerpo, no apareció y no existía. Wei Wei lo miró confundido, luego miró el libro Introducción al ocultismo sobre la mesa y decidió no resolver el malentendido. Ella simplemente agarró la muñeca de Jason con su revés. Ven conmigo. ¿Cuándo te gustó leer ese libro? Tengo mucha curiosidad, dijo Jason con frialdad. Puedo aprender algo relacionado conmigo mismo. Estoy segura de que el conocimiento de ese libro no te sirve de nada en tu estado actual, se refería a Vivi a su estado de sacrificio. Después de todo, el señor C no era una existencia misteriosa en absoluto. Él no era más que un hermoso desperdicio que ella creó. Incluso App tenía su propia identidad, antecedentes y herencia. El único que tenía el señor C era pura pretenciosidad y capacidad para asumir la culpa. Ella suspiró. Por favor, hazme un favor, Jason. Necesito buscarlo por toda la ciudad. Si lo veo, él también me verá. No sé si existe, ni cuándo apareció en Ciudad Gótica. No puedo revelar más información porque es muy peligroso. Saber más me volverá más loca. Creo que podría conseguir algunas pistas de algunos profesores que estudian este aspecto, pero cuanta menos gente sepa de todo esto, mejor. Lo jaló hacia la sala de estar, y luego su paso se hizo cada vez más lento. ¿Sabes a quién debo buscar? En ese momento, un nombre apareció instantáneamente en la mente de Jason. Daisy Diamond. Pero obviamente Vivi no va a buscar a la familiar profesora Daisy. Sabía por el incidente anterior en la ciudad subterránea que Daisy también debería ser pariente del señor C, pero algunas personas no estaban al tanto de esto. Ahora que Vivi ha elegido claramente un objetivo, lo evita deliberadamente y fue a buscar al colega de la profesora Daisy que también estudia misticismo. Colin Bruno, dijo finalmente, soltando otro nombre, profesor de historia en la Universidad de Bristol. Es un poco solitario. Es colega de Daisy, pero no la conoce ni a ella ni a ninguno de los otros profesores. Después de recibir esta respuesta, Wei Wei bajó la mano, como si supiera dónde estaba la otra persona, y tomó la ruta más corta para encontrar la ubicación del profesor, y luego bloqueó a Jason. Como siempre, tíralo después de usarlo. Pero la gente encerrada afuera estaba haciendo una lluvia de ideas, y Jason estaba pensando en quién era el que Vivi estaba buscando. Dios busca un dios en una ciudad.
Lo que acaba de decir Wei Wei sería ridículo y extraño si lo escucharan otras personas. Sin embargo, en la descripción de Wei Wei, encontró el objeto más adecuado, señor. Se encontrará al señor C en Ciudad Gótica. Pero el señor C claramente podría descender a su cuerpo y al de ella en cualquier momento. Jason no estaba seguro de si lo que dijo Wei Wei, cuanto más sabes, más loco te vuelves, era cierto o no. Durante el tiempo que estuvo en la biblioteca de la sucursal de Bleakchester, aprendió un poco sobre la verdad acerca de otro mundo. Su propósito original era terminar esta relación sacrificial. Después de todo, en teoría, todo lo que tenía pertenecía a otro ser extraño. Pero cuanto más sabía, más impaciente se volvía Jason. El lado oscuro de este mundo es mucho más de lo que ven. Los enemigos de la humanidad incluyen a los dioses, y los dioses no son ni buenos ni malos, pero los humanos se volverán locos con solo mirar a esos dioses. En este caso, ¿cómo pueden las personas protegerse? ¿Cómo proteger a los demás? Tal vez sea realmente como dijo Wei Wei, la ignorancia es mejor, pero Jason ya sabe parte de la verdad. Si el señor C realmente tuvo un accidente esta vez, no quería perder esta oportunidad. Wei Wei pareció entender algo. Ella todavía estaba pensando en algo cuando el profesor solitario la empujó fuera de la habitación y Jason la despertó. Los ojos de la muchacha cayeron sobre su rostro, llenos de confusión. Ella era joven y no muy humana. No solo tiene bajo peso y una actitud anormal, sino que además no hay registro de su pasado. No hay nada inhumano en su apariencia, pero sus pupilas siempre parecen incapaces de ver a otras personas, a las de su especie. Especialmente cuando estamos solos, puedo sentir más profundamente que el mundo en los ojos de Wei Wei es diferente al que ven los demás. Pero no fue su culpa, pensó Jason. Algunas personas tienen el cuerpo de un humano pero el corazón de una bestia. Algunas personas son huérfanas de planetas extraterrestres, pero pueden convertirse en héroes amados por la gente de la Tierra. Aunque a veces se comporta de manera anormal, incluso la propia Wei Wei puede no darse cuenta de que tiene un corazón humano. Deberías confiar más en mí, dijo. Quiero ayudarte. Sabía por qué las paredes del edificio subterráneo se derrumbaron en su confusa conciencia, aunque la muerte y la resurrección parecían un sueño apacible. Comparado con el agua verde del estanque de Lázaro, realmente era un buen sueño. Él la ayudaría, incluso si el propio Jason se volviera loco y quisiera destruir Ciudad Gótica, creía que Vivi no lo haría. Cuando su corazón estaba lleno de dudas sobre Daisy, Anna y el señor C, cuando Batman u otros considerarían racionalmente que Vivi estaba siendo controlada y obligada por el señor C, sintió que ella no haría eso y que nunca llegaría ese día. No importa. Jason Todd es un tipo muy impulsivo y emocional. Ella lo sabía. No te diré el motivo, no te diré lo que pasó y no te diré la verdad, la chica claramente decía no, pero se rió, como si le pareciera muy interesante. Ella asintió. Aún así, me ayudarás. Interrumpió a Jason, como si fuera algo natural, como si ya se hubiera embarcado en un camino sin retorno. Yo pertenezco al señor C, dijo Jason lentamente, mirando a Vivi a los ojos. Te habría ayudado. No, dijo ella, tú, los comunicadores de ambos se iluminaron casi al mismo tiempo y apareció una pantalla virtual, revelando el rostro de Tim. Llevaba el uniforme de Robin, pero parecía que le habían hecho un pequeño cambio. A todos los miembros de la Bad League que se encuentran actualmente en Ciudad Gótica y sus alrededores, la situación actual es extremadamente urgente. Batman no está en Ciudad Gótica. Daré órdenes en nombre de Batman. Con las fuertes lluvias que duran varios días, el nivel del agua está subiendo más rápido de lo normal. Es probable que la ciudad se enfrente a un tifón que se desvíe de su dirección original en 10 horas, necesitamos que los ciudadanos busquen refugio. La ciudad está en crisis y necesitamos la ayuda de todos, superhéroes, policías, soldados, funcionarios, ciudadanos de a pie, y Batman no está aquí. Debemos resistir los desastres que trae la naturaleza. Se acerca el diluvio.